Vamos a analizar la inflación y la economía a través de una videollamada y estamos ya en comunicación con Cristian Berardi, que es economista del Centro de Estudios Sociales y Económicos de Scalabrini Ortiz. Muchas gracias por esta comunicación, bienvenido a esta edición de Ahora. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, queremos analizar obviamente la inflación y además teniendo en cuenta una jornada de extrema volatilidad de las cotizaciones y con obviamente una devaluación del peso argentino. ¿Qué análisis se efectúa de la actualidad en torno a la situación de la pérdida del poder adquisitivo, de la inflación en general? Mira, en general tenemos un nivel bueno, ya lo habrán nombrado varias veces, pero tenemos un nivel de 3 dígitos, pensando que iba a estar en 2 dígitos estacionados al mes de diciembre, donde había parecido que iban a bajar y que el plan, este 4x4, 4 meses al 4% de precios cuidados, más lo que era combustible, se sumaban algunos otros rubros. Parecía que estaba teniendo algún resultado en este caso. Había perforado el nivel de 5 y ya vemos un nivel de 5 como algo deseable en este sentido. Estamos hablando de un 7,7 de lo que fue marzo y lamentablemente abril no lo vemos en un piso de 5. A ver, nos gustaría que, lamentablemente, perdón, en un techo de 5. Claro. Nos gustaría, sí, obviamente, que perfore este nivel, pero no lo estamos viendo. Hay un nivel de inflación inercial, que es la inflación básicamente que uno espera para el mes siguiente con la inflación que uno viene experimentando mes a mes. Entonces vos tenés un mes 6, un mes 7,7, se te acerca más al 8 que al 6. Entonces, obviamente cualquier empresa empieza a remarcar, pero no solo por el hecho, solamente por decir, bueno, las empresas son malas. No, las empresas de alguna manera están tratando de, digamos, cuidarse para adquirir los bienes que tienen que vender al otro mes, y por ahí no saben, cuando hay niveles de inflación tan altos mensuales, tienen incertidumbre, entonces tratan de ajustar. También no pueden ajustar demasiado porque, como bien decías, el poder adquisitivo empieza a decaerse, empiezan a verse paritarias que son trimestralmente, bimestralmente y algunas mensualmente, como vimos por ejemplo en docentes. Entonces empieza a tener una agilidad, una actividad un poco más de actualización de precios más fuertes, actualización de salarios por ahí que tratan de acompañar, pero ante estos vaivenes no lo pueden seguir. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el monitor de precios de supermercado, lo tenemos del 17 al 24 de abril, que es, digamos, una semana entera, y lo tuvimos con una leve desaceleración de lo que fue la semana anterior. Sí. Y lamentablemente lo que más abunda son los alimentos frescos, lo que más abunda en variación de precios, ¿no? Que tienen fuertes subidas en este caso. Después tenés pescado y marisco congelados que son un 22%. Estábamos una semana, en un mes, un poco ahí siguiendo las Pascuas. Tendría que haber bajado, pero no lo bajó. Las últimas 4 semanas estamos casi en un 6% solamente de supermercado. Con lo cual nosotros veníamos registrando niveles del 5,4, 5,2, 4,5, dependiendo de la zona donde estemos parados, si era Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sur, provincia de Santa Fe. Entonces, en los puntos que nosotros teníamos detectados estos índices nos iban dando cierta pauta de cómo venía evolucionando. Por ejemplo, huevos es un elemento fuerte que está levantando a 15,7. Y frutas y verduras, alimentos frescos, como veníamos recién de 100, un 13%. Entonces, ahí tenés una inercia que va a estar bastante complicada. ¿Cómo vemos abril? Bueno, abril posiblemente no tenga lo que es, o hasta ahora, la canasta básica, la canasta escolar, en este caso la canasta escolar o la Claro, actualización de... que incidió mucho en el mes anterior. Exactamente, los supermercados no habían digamos, incidido tanto, y sin embargo, canasta escolar y lo que fueron los aumentos salariales, trasladándolo a los aumentos de las cuotas, por ejemplo, de las privadas, incidió un montón, incidió casi un 30%. Entonces, bueno, Sí. ahí tenías un panorama de un mes a otro muy fuerte que ahí incidió bastante. No lo vamos a tener este mes, posiblemente. Esperemos que lo que es todo lo que mencionaban antes con respecto al blue y a los dólares, Paralelos. digamos, legales, tanto MEP como el contado con liquidación, que subieron bastante y que las empresas lo empiezan a usar de resguardo. Entonces, si empiezan a actualizar precios mediante estos elementos, posiblemente la última semana de abril, si no retrocede, incida nuevamente en el índice de inflación de todo el mes de abril,
y la pequeña desaceleración que estábamos viendo probablemente que en la nada en este caso. Cristian, vos hacías mención en el recorrido de la información que ustedes están manejando, la incidencia en alimentos. Sin dudas, estamos hablando de la inflación en general, pero la incidencia de la inflación en alimentos, que tiene que ver con la comida de muchas familias, ha sido elevada. Lo que ustedes están observando es que continúa esta inercia de continuar con valores elevados en torno a la inflación en alimentos y bebidas. Sí, sí, en alimentos y bebidas posiblemente estemos viendo que va a tener la misma variación en este caso. A ver, alimentos frescos, lo que te decía un poco más. Y algunos que son pactados en precios justos, que es la reedición de precios cuidados. Bueno, ahí sí lo estábamos viendo con la variación de almacén, que estábamos viendo que contiene la mayor cantidad, almacén de supermercado en este caso, en el rubro ese. Bien. Que son productos secos y estábamos hablando de 6%, 5%. Entonces ahí se mantenían los acuerdos. Ahora cuando vos salís de ahí y te vas a los comercios de cercanía, ya lo vimos INDEC, era casi 9 puntos. Entonces promediando sí te daba el 7, pero lamentablemente si vos te alejas de un lugar al otro, Claro. en donde algunos tenés hasta ofertas por tarjetas, billetera Santa Fe, por lo menos en lo que es la provincia de Santa Fe, en algunas otras Acá también en provincias Entre Ríos. por ahora, Claro. claro, también se da. Entonces ahí tenés algunos alicientes, algunos Bien. alivios al bolsillo, pero para las personas que están bancarizadas, las que no, bueno, la Sufren canasta básica claro. subió un 9%, y entonces subir un 9% en donde los que menos tienen, que es más que lo que estamos hablando del precio promedio de todos que fue 7,7, bueno, ahí Bien. estamos viendo cómo se empieza a derogar más dinero a los alimentos básicos y menos a lo que es lo otro, que es ocio, y lo que básicamente también son servicios de vivienda, etcétera. Entonces Bien, va a Cristian. haber un poquito de caída Sí. económica a la baja. Brevemente, en general, y faltando 6 días para concluir abril, estaría por encima del 7,7%, por debajo la inflación. Según las proyecciones, obviamente habrá que esperar, pero ¿qué proyecciones se indican para esto? En general, la inflación, abril. Mira, hasta este momento estábamos obteniendo, por lo menos en lo que era la inflación, de un 6%, 6%. de alimentos de super. Deberíamos ver los otros registrados Claro. perdón, registrados no, los otros que son los precios que están regulados, en este caso, tampoco iban a variar tanto. Por eso parecía una pequeña desaceleración con respecto al 7,7, que un 6 sigue siendo alto, pero bueno, Sí, al menos claro. la senda bajaría. Hay que ver la última semana, va a ser importante esta semana, que no se empiecen las remarcaciones de productos electrónicos y demás, que muchas veces está por el MEP y no por lo que es el oficial en este caso. Claro. Cristian, te agradecemos mucho todo el análisis y la información en torno a los estudios que ustedes efectúan. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Saludos. Buenas noches, hasta luego. Y vamos también a compartir lo que opina la gente de la inflación.